Buenas noches. Buenas noches. Jesús Gómez, Los fundadores. Pau, fundadores, y Roberto Velda. Hola. Bueno, los cíngaros tienen muchísima historia, como ustedes saben. Nosotros quisiéramos, de alguna manera, que fueran ellos, que fueran desgranando, con sus comentarios, con sus vivencias. ¿Qué fue Cíngaros? ¿A partir de qué año se forma? ¿Cuáles fueron las inquietudes en aquel momento y el por qué se forma el tema? Vicente, tú como más veterano, ¿cuándo recuerdas que se funda la orquesta Cíngaros? ¿En qué año aproximadamente? Aproximadamente, si lo sabes de verdad, que lo sabrás. Empezamos en el año 68. Y Manolo Vidal, que ha sido el jefe de los Cíngaros, vino que tocaba con los 5 de Europa por esto el mundo, ¿no? Entonces él se cansó y vino aquí ya a Enguera. Y vino a hablar conmigo de formar una orquesta. Entonces yo le dije que sí, yo dispuesto. Entonces él buscó a Roberto y Jesús. A ver si es que a veces No, nosotros podemos participar. Sí, nosotros podemos participar perfectamente. El cantante, ¿quién lo propuso? ¿También yo no me acuerdo, lo de Pepín, no te acuerdas? no me acuerdo. Yo creo que fue el mismo quien se iba informando por ahí, y como normalmente Pepe había cantado en otras ocasiones por fiesta de Pascua en las orquestas que se formaban por aquel entonces. Y en las todos los Pascuas, festivales. Sí. y en todos los festivales, pues ya yo creo que lo conocía, y yo creo que fue directamente Vidal quien fue a buscarlo. Porque es que quería puntualizar yo también, sí, casi comenzar el programa teniendo un emotivo recuerdo precisamente para los compañeros que se han ido, y precisamente Manolo Vidal, que como bien ha dicho Vicente, fue el alma y el fundador. El alma. Bueno, Sí, yo es que quisiera... vaya por ellos. Va por ellos, va por Tino Simón, por Constantino Simón Aparicio, También. y va también por José Pepe. Pérez, que es Pepín Coca. Pepín Coca. Yo quisiera también hacer un poco de historia de lo que ha sido Cíngaros y de los antecedentes de esta orquesta, porque antiguamente, y eso lo recuerdan todos los enguerinos, en Pascua sobre todo, se juntaban músicos de la banda de música y gente muy buenos músicos. ¿Y qué hacían? Pues en 2 o 3 ensayos que hicieran, Sí. los tíos se acoplaban. Ellos estabas tú, estaba mi tío Luis Pau, tu Sí, padre, sí. había una serie de gente. Yo aquí tenía anotados un montón, pero me sabría mal dejarme alguno, ¿no? Pero voy a decir unos cuantos. Estaba también Miguel Gómez, el reventado, Sí, que era trompeta, igual que mi tío sí, Luis. sí. Estaba Rodolfo, gran trompeta también, también. otro profesional, como aquel que dice. Estaba Pepe Ferrandis, Poliñá, con el acordeón. Sí. Estaba Manolo Garrigós Cabaños con la batería, Sí, que fue claro. antecedente tuyo. Bueno, que tocaban esos dos, creo que más o menos. Un año nos uno, partimos. exacto. Yo tocaba por la tarde y él por la noche, ¿sabes? Como yo festejaba entonces y yo lo que quería era bailar también. Entonces también estaba Vicentín También, Garrigós, que con el tocaba saxo, el saxo, Exacto. y Miguel Yacer, que no hay que olvidarlo tampoco, también tocaba la trompeta. Otra trompeta. Miguel ya Otra trompeta. sea un poco más atrás. Sí, claro. pero bueno, son precursores de alguna manera de lo que eran las peñas del Haz, el Loeo, Sí, la sí, Siguasa, sí. aquellas peñas que habían en aquel tiempo y que juntaban, pagaban a los músicos y El se OK, hacían el OK, las ¿te orquestas acuerdas del del OK, OK? perfectamente. Claro. Es más, me acuerdo, quiero acordarme del Rialtito, que También se hacían bailes. se decía que allí iba lo mejorcito del pueblo. Ahí en el Realtito, Él tiene una anécdota que contar. esa noche Cuenta, Vicente. tocamos Pepe Poliñá, y este chico que es barbero, que es, ¿cómo se llama? De Mote. Vive en Valencia. Borrasca. Borrasqueta. Pepito Siempre le Borrasca. decíamos Borrasqueta. Pero Borrasca cantaba. 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 Bueno, Borrasca se merece también Y un Pepe Poliñá con el monográfico, acordeón. claro. Y fue la noche del jaleo aquel que todo el personal de gente joven en la plaza abajo, Sí. ¡fuera, fuera! Y nosotros 3 estábamos tocando arriba con los riquetes del pueblo, ¿me entiendes? Y claro,
el alcalde que era entonces Evaristo, Evaristo que Juan. vivía donde está la caja de ahorro. Sí, hombre, claro. Ahí esa vivienda, había una vivienda Todavía vive la que era mujer, un la mujer y portón los grande. hijos viven allí. Eso es. Y el Rialto aquí detrás. Y claro, nosotros allí tocando y fuera, y fuera, y fuera. Y al final subió el alcalde arriba y paralizó el Tuviste baile. que parar. Y esa noche nos cobramos. Hombre, si no tocasteis, Hombre, no podíais Esa cobrar. noche nos que cobramos. se hubieran pagado parte. Bueno, entonces... Somos un jaleo allí, Sí, sí, sí. que para qué. Lo que yo no Y yo recuerdo... me acuerdo de don Eugenio, que era maestro Sí. de escuela. Eugenio Vila. Vaya. Él era el jefe entonces del baile ese, me acuerdo yo, sí. Lo que no recuerdo yo es la primera actuación que hicimos. ¿Dónde fue? Espera que vamos Nosotros- a llegar a ella, vamos a llegar a... Perdona. Yo sí. Esto es una especie de lo que hemos hecho de No sé yo. un tentempié, ¿no? Para Sí. saber cuándo llegamos ya a lo que son los cíngaros. Los sí- cíngaros empiezan igual. Los cíngaros empiezan, como bien ha dicho Vicente antes, con el regreso de Manuel Vidal, que seguramente se cansó el muchacho de ir dando Sí, tumbos por toda sí, Europa sí. y quiso regresar aquí a su pueblo y entonces formó la orquesta. Y pues, como bien ha dicho, habló con Vicente, habló conmigo, lo haría con Jesús y él mismo fue recorriendo y formó la orquesta. Empezamos a ensayar. ¿Tú te recuerdas dónde empezamos a ensayar al primer día? En casa de tu suegra. En casa de mi suegro, los Sí. primeros ensayos los hicimos allí. Entonces fuimos a Valencia, Yo vivía compramos arriba. La cuatro calle fuera. aparatos, de lo La más calle fuera. barato que había, se puede decir. Bueno, eso, Amplificadores. un amplificador. Yo recuerdo que me compré un bajo que era tipo violín, pequeñito, un bajo, y Jesús se compraría su guitarra y cada uno compró lo que hizo falta. Y eso fue el inicio de los cíngaros. Sí. Eso sería a último, como bien ha dicho Vicente, del 67, y en el 68, en Pascua del 68, Debutáis. empezamos a tocar en Casa del Borreguero porque resulta que en la terraza del Borreguero, la terraza del cine del Borreguero, Sí. había una parte que lo habían cubierto Un y lo cobertizo. utilizaba para bodas y para algunas cosas más. Era una parte de la terraza que había cubierto. Cuando se entraba a la derecha estaba el escenario y luego Exactamente. el Y resto... entonces en el invierno él lo cubrió por delante, Claro. y ahí iniciamos nosotros. Claro, ahí estaba el asunto de que ni él quería tener, se puede decir, pérdidas en el negocio, ni nosotros tampoco podíamos exigir mucho porque empezábamos entonces. Entonces llegamos a un acuerdo con él de un porcentaje en cuanto a las entradas. Había un portero que se pagaba las entradas, después se contaban las entradas que se habían vendido, se contaba el dinero y él se llevaba, creo recordar, que se llevaba él un 30% para él solito y nosotros con un 70% nos lo repartíamos entre los 5 que éramos. A tanto Sí, por sí, ciento, sí, a A un tanto tanto por por ciento. ciento. Y ahí Claro, a estuvimos, tanto como ahora, con el en Borreguero, muchas actuaciones, estuvimos a tanto una lo entrada. menos 2 años seguidos. Sí, Que no sí. salíamos de aquí de Enguera para nada y estuvimos 2 años ahí Sí, en sí, el Borreguero sin hacer nada. Hasta que ya, yo qué sé, vimos que podíamos ir a otros sitios. No, que No, estuvo Blay, estuvo- el representante de Chella. El Ribelles, que no con- Blas Ribelles, Ribelles, que Chella, Y nos dio mucha faena. y nos dio Nos muchísima mucha faena. Entonces nos contactamos con este representante y nos iba dando trabajo y ahí ya dejamos. Sí. El Borreguero, por una parte, que él entonces hizo la primera discoteca grande, ya dejó a los cíngaros, Borreguero dejó los cíngaros y los cíngaros ya se fueron por ahí con su representante a correr el mundo. Y eso más o menos fue la historia. Empezaste a hacerlo famoso ya. Entonces, Jesús, ¿tú te acuerdas también cuando empezaste? Porque claro, tú tocabas la batería, Vicente, tú tocabas la rítmica, Roberto tocaba la baja, la guitarra bajo, y Pepín Coca, por supuesto, era el cantante, El cantante. y el sí. teclado y el saxo lo tocaba Vidal. Muy bien. Sí. En aquella época hay un momento en que se incorpora al cabo del tiempo a otro músico. Sí. Y en este caso creo que era también... Y yo te digo por qué enseguida. Dímelo, dímelo. El Constantino. Constantino Simón. Constantino Simón se incorporó a raíz de que Jesús se fue a la mili. Y Amigo. claro, éramos 5, pero si de los 5 ya se nos va uno, pues 4 no podíamos casi salir al escenario. Y entonces Yo de todo eso no pensamos me de tener un poco más de cuerpo de muchos orquesta años. y, Hace y- muchos años. y entonces se habló con Tino.
Claro, Jesús venía alguna vez de permiso y entonces también se incorporaba, con lo cual éramos 6. Hombre, claro, pues claro. O sonaba sea, un que poco hace mejor. 50 años. Hace ¿eh? 50 años, Jesús. Este 50, año, sí. De broma. 50 años, O sea que ¿eh? Ese, Ha estado bien pensado. ese inicio es... Este programa ha estado bien pensado porque es el 50 aniversario Sí, señor, de la creación de de los los cíngaros. cíngaros. Sí, sí, Y señor. mira, 50 que conste, años hace. espera, que conste que no lo hemos preparado, solo lo habéis dicho vosotros Sí. y es casual. Yo lo Sí, pensé sí. ayer, precisamente eso. Y No yo lo he dicho, también, pero sí que lo 50 pensé que hace 50 años. Pero Sí, yo lo pensé. quería que empezamos bárbaro. en Del el 68, 66. 18, 50 años. Se lo dije yo a mi primo, digo, Sí. empezamos en el No lo he 66, ¿te dicho, acuerdas? no lo he dicho yo antes. Casi, casi, No, 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 no. tú me dijiste casi Yo la lo verdad. sé, Tú yo lo sé me por lo dijiste que te he dicho 67. antes de que yo vine de la mili en el 67 y empecé Y en a el hablar 67 ya en el empezamos 60 a ensayar y en el allá en- 67 fue cuando hablé con Vidal y empezamos a ensayar y empezamos a salir al público en el 68. Y la primera actuación, según dicen, Sí, sí, no, es que me no acuerdo, teníamos otra cosa. Nosotros era ahí en por fuera Casa no- Correguero que con se- una camisa llena todas de De lentejuelas que nos hicieron nuestras Lo que mujeres. se llevaba, ¿eh? Entonces las orquestas, porque claro, Manolo Vidal, él sí estaba acostumbrado a ir por Europa, porque sí, tocaba una orquesta de mucho De quilate, mucha categoría. Estuvo muchos bastante quilates. tiempo por Tocaba los Europa, 5 de sí. Europa, que era el nombre que tenía aquella Pero se orquesta. cansó el muchacho Se de cansó, de ir porque por ahí. esta faena, vosotros lo sabéis mejor que yo, es criminal. Porque tú estás trabajando, estás tocando toda la noche, has de montar, has de desmontar. Ahora ya no, ahora las figuras tienen sus montadores, Hombre, ellos actúan claro, y claro. se marchan. Pero vosotros tenéis que montar, desmontar, replegar y para casa. Llegabais a casa a las 4 o las 5 de la mañana, ¿es así? Pero espera que te y diga, después pero, cumplir las obligaciones laborales Hombre, cada uno naturalmente al día que sí. siguiente. pero espera que te diga, a lo primero que te digan ellos con qué vehículos íbamos, Con Con un coches Fiancé que tenía particulares, Manolo. claro. con Pues el allí coche que fue- tenía Pepín Coca, Sí, sí, sí. sí. Y el que día- iba al pescado, y el día se 6. limpiaba bastante bien y poníamos ahí todos los trajes. Y con el otro que tenía Vidal, que era un Dian 6. Un Dian 6. Ya sé, sí. Hasta que os comprasteis una furgoneta azul. No, después Antes, No, Pepe tuve Esteve mucho tiempo y con Pepe Bartolo, Estepe. os llevaba Bartolo con la furgoneta. Sí. muchos años. Pepe A un Esteve y tanto por Bartolo. kilómetro, sí. a un tanto, convinimos un tanto por kilómetro, se ponía el kilómetro en marcha cuando salimos de aquí, cuando regresábamos, y tanto el kilómetro le pagábamos cuando él se regresaba y en paz. Y estuvimos con él varios años. Claro. Con ellos Antes de dos. comprar Nos la llevaba furgona. unas veces el Esteve, otras veces nos llevaba Bartolo, que eran los dos socios, Vaya. y estuvimos 3 o 4 años así, y después ya nos compramos nosotros furgona. Sí, claro, este grupo, El vosotros. fenómeno era Manolo Vidal. Hombre, Terminabas de tocar, por ejemplo, a las 4 de la mañana, cogía la furgona, Y de, todos dentro. y 150 y 200 kilómetros. Cuento la por metro. pasada tuya de Alicante. cuéntala. Hicimos una apuesta que antes de salir de Alicante Se dormía. estaría durmiendo ya. Roberto. Roberto. Fenómeno. Y la ganaste. La perdió. La perdió él, la ganaste tú. Antes de salir, no, entre todo era, ¿sabes? El ambiente. Eso es porque ese. os conocéis. No lo recuerdo. Entre no lo todos, recuerdo de- eso. Os conocéis Roberto mucho. antes de porque es que era ya cerca de las 7 de la mañana. Pues aún recuerdo yo otra cosa que decía Pepín Coca. ¿Qué decía? De vez en cuando se volvía para atrás de la furgona y nos veía a todos, prácticamente a todos durmiendo. Durmiendo. Y a mí sí me cogió en alguna ocasión con los ojos así un poco abiertos, lo oía como decía, Tenéis que tener. tenéis que tener una muerte más dulce todos. que- Tenéis que tener una muerte más En dulce. caso de accidente, sí. En caso de accidente, Nos sí. veía todos durmiendo, pero todos. Porque es que cuando compramos furgona, resulta que se combinaban Manolo Vidal y Coca para conductores, Sí. como conductores. Y un viaje iba uno y otro viaje iba otro. Por cierto, también, todo hay que decirlo, ellos que llevaban la furgona también cobraban muy poco, la verdad es que cobraban poco, pero cobraban un tanto también por kilómetro por tener la cosa de tener otra actividad aparte de tocar. Sí, porque cada uno tenía su profesión. No es que Y- tocábamos todos iguales, Claro, y todos cobrábamos igual, claro. pero después ellos cogían y tenían que estar 200 kilómetros ahí con el volante. Porque lo que está claro es que cada uno de vosotros tenía su instrumento, ¿no? Sí, sí. Y lo que era el sonido, ¿ibais todos a cada uno a licuota o, No, el o cada uno sonido, tenía el lo sonido suyo? era en común de todos, Claro. era de todo, y instrumento cada uno de él. Por cierto que como, Sí. claro, el Pepín Coca no tenía instrumento que tocar, se habló y compró compró el eco. un eco, un aparato así grandote que emitía ¿El una qué? especie de eco. Eso, vaya. Y claro, y yo contribuía, cada uno con su instrumento, y yo contribuyó con el aparato aquel que hacía una especie Era de para eco. modular la voz. Porque a modular la Manolo voz, se trae el teclado de él.
Sí, claro. uno pequeñito. ¿El que Un empezó? Horner me parece que era. ¿Qué empezó? ¿Con un Honer? Sí, Sí, ¿verdad que sí? pero No, uno de digo. estos de antes de la guerra. Ya. Y el acordeón también. El acordeón poco, lo tocaba Pero poco. tocó- Nosotros lo tocaba poco. Venía más Tocó cómodo. poco el acordeón. Muy poco, algunas veces, pero Como muy cogió el poco. órgano Teniendo, con el- teniendo teclado, y el acordeón casi tocaba casi. el saxo tenor, ¿eh? Ah, por Es eso, que para por doblar eso. con el saxo le venía mejor cambiar del teclado al saxo y el saxo a eso. Que Mejor al que coger el acordeón. quitarse el acordeón con Muy la cuerda. aparatoso. Más Y- aparatoso. muy Lo que no pesado. sé yo si Vidal antes de tocar con nosotros llegó a tocar con los Checkers. No. Eso también tengo, yo recuerdo algo Eso de sí iba a decir. Entonces, Recuerdo una entonces, historia una de eso. serie- Había ahí que una se llamaba serie, Ángela y En los Chella. Checas. En Chella. Yo Era creo cantante de que Chella. antes de tocar con nosotros, No. No, ¿Fue Jesús. después o qué? Lo que sí que es que cuando nosotros estuvimos 2 o 3 meses ensayando antes de se puede decir, definitivamente entrar, De empezar a salir. ellos que conocían por referencia a Manolo Vinieron a buscarlo. intentaron buscarlo, Llevárselo, claro. intentaron Sí, tocándole sí, el ala sí, para sí, poder sí, buscarlo. sí, y hablamos y le dije, Manolo, él- después de que nosotros ya tenemos esto ya Y él con ilusión", sospechó y una él- cosa y él y dijo otra. otro y dice, no, yo me quedo aquí y se quedó con nosotros. Porque vosotros no llegáis a ser contemporáneos de Acrópolis y estas nuevas Claro. orquestas. Bueno, de No, Acrópolis. No. Sí, Acrópolis sí. No me acuerdo. Es donde tocaba ¿El papero? que tocaba el bajo también. El saxo. Uno de ahí de Chella que tiene un invernadero ahora. Yo recuerdo. en la salida. Es que no sé, lo que pasa Eso, es que el invernadero era los Checas. Ah, eran los Checas. Sí, aquel que era botijoso que no tocaba. recuerdo cuál era el nombre del grupo, pero sí recuerdo a un saxofonista con bigotito de Navarrés, me parece que era, que también había estado en el extranjero y que en alguna actuación se había cruzado con Manolo Vidal, y hacían unos desafíos que era para morirse. De eso me acuerdo yo, no sé si os acordáis A vosotros. ver si era el saxo aquel que conocía mucho a tu padre, que era una orquesta de ahí de Alcira, que eran muy famosos. Yo lo Era- único que te puedo decir es que aquel ¿Cómo se señor llama? tocaba Hilario. Aquel señor tocaba como Los Ángeles. Ah, Entonces Hilario, sí. se ponían los dos y a ver cuál de los dos era mejor. Ese ¿eh? tocaba con la Serenade. La Serena. Ah, y Bernardino. Y la Serenade. Y La Bernardino. Serenade y la Bernardino, sí. Pues Tenía yo un sé- vocalista que era cojito también, lo recuerdo. Sí. Como Pepe. Era cojito, pero que tenía una voz divina. Que Pepe la tenía. Pepe era un Pero insuperable. Pepe- ¿eh? pero insuperable. Pepe tiene una voz súper agradable Insuperable. y una campechanía y un saber estar. Pepe, Él suplía su defecto físico con su presencia. Era un monstruo. un monstruo. Yo lo veía en el escenario y a mí se me quedaba la baba. A mí me gustó mucho. En la canción melódica era un Sinatra. Extraordinario. Extraordinario. Sí, sí. Sí, sí. Cuando cantaba aquella Dolly, aquellas Todas. canciones Sí, que la abordaba. Y Delilah. Sin Acordaros. menospreciar todo lo que he oído y de los los días cantantes de melódicos Valeno, que mejor, claro, de lo Tenía mejor. una melodía muy buena. Muy buena. Tiene una voz muy agradable. Y muy las agradable. parejas de Y novios, gusto cantando. y no Bailaban tenemos, muy a gusto con no él. tenemos, José Luis, ni nada de vídeo, Qué ni pena. de audio. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Nada. Yo sé Ni que audio ni vídeo. yo lo intenté. Yo se lo dije a Manolo Vidal y me comentó que se le habían estropeado todas las cintas porque Sí. nosotros, Tenía un recordáis, magnetofón. era un magnetofón de de aquellos de cinta, que bobina, tenía dos bobinas de cinta así de grandes. un Sí. Grundig, Sí. recuerdo yo. Pero bueno, Y se vosotros le sois estro- prácticamente de mi época. Nosotros llamamos por teléfono una manivela. Ahora la gente que entró después ya era otra cosa. Ya tenía medios, ya bueno, era otra historia muy distinta. Entonces, claro, en el caso de vosotros, el decir esta época y la otra época es difícil, porque uno se marchaba, entraba Claro, otro que claro. suplía. Sí. Entonces vosotros habéis sido siempre habéis ligado con unos y con otros hasta que se acabó la orquesta, por las circunstancias que fueren, pues se acabó la orquesta. Pero lo que ha sido curioso es que nunca habéis tenido un bajón al menos que lo apreciásemos nosotros. El público, ese bajón, si lo ha habido, que lo habría, me imagino, nunca se ha apreciado, porque se marchaba un buen músico y entraba otro que lo hacía igual o mejor que él. Eso sí que lo hemos tenido siempre presente. Y vosotros creo que va por los tiros. Sí, Será que porque habían cogimos- buenos cimientos. Hombre, la claro. cimentación era muy buena. Hombre, la de claro. los cíngaros. ¿qué dices? Cogimos claro. una época muy buena que Claro. entonces Sí. las discotecas se hacían bailes. Sí. ¿eh? Y nos buscaban muchos Ribelles Pound, a tal sitio podéis ir allá, aquí, en fin, que había faena, movimiento. Luego en fiestas del pueblo y todo eso había bastante faena. Yo os he visto a vosotros de teloneros con Juan Bau en Canals. Y con Camilo Y Sesto. con Camilo Y Sesto. con, Sí, y sí, con Juan señor. Pardo también. Eso ya Y no. con Juan Pardo también. Con Juan Pero yo os he visto a vosotros de Bien. teloneros que tocabais
bueno, no se podía comparar porque aquellos... Pero en cuanto a música, en cuanto a notas, igual que ellos o más. ¿No os Hay unos acordáis con medios, Camilo VI? Allá en unos Puerto de- medios... en Puerto de Mazarrón, Mazarrón. en Mazarrón. En Murcia. Pero el Camilo VI y a la semana siguiente, a las 2 semanas, con Marifé de Triana también. Marifé de Triana, ¿La Juan ves tú? Pardo, No, antes de En ayer. Puerto de Nos Mazarrón. mandaba Ribelles a muchos sitios de cantantes afamados. Y nosotros hacíamos el grupo de baile. No, Sí, Y lo ellos que dice él. actuaban. y normalmente nosotros también teníamos un trabajo bastante fijo por cuanto que el representante sabía apreciar lo que tenía entre manos, que nos mandaba mucho a hoteles y eso para música Melódica, bailable. para amenizar Bailable, claro. para amenizar las bodas y eventos también, de sí. ese tipo. Y vamos, y Ambiental, mientras que estaban ambiental. comiendo, nosotros estábamos tocando melodías más o menos sencillas para que la gente pudiese comer y hablar. Estuvimos Y- muchas veces en el Lido, en el Lido de Torrente. Sí. Ahí tengo yo una anécdota, pero gorda, ahí en el Lido de Torrente. En el Lido es cuando se mató, El estando allí, Estando allí, dieron sí. noticias, murió Nino Bravo. sí, se había matado un niño bravo. Sí. Pues allí en el Lido tengo yo una anécdota que, si queréis, os la cuento. Cuéntala. Porque Si aquí estamos es- para es- eso. Es curioso. Para que la gente sepa quién era Orcícola. Es curioso. La vertiente humana de ellos. La Pues música la conocemos. era para una boda y era mediodía. Y claro, se puede decir que todos los 5 componentes que éramos tenían sus obligaciones laborales, más o menos precisas, se puede decir. Y los únicos que no teníamos una obligación más o menos tan precisa éramos Manolo Vidal y yo. Pepín Coca, Vicente y Jesús se quedaron aquí y nos fuimos. El chofer, que era el Esteve, Pepe, Pepe Esteve, Ah, sí. Taxista. no me acuerdo yo de Pepe eso. Esteve, Vidal y yo. Llegamos al Lido, un hotel que es de 4 o 5 estrellas, un hotel bastante importante allí en el Vedad de Torrente, y nada, montamos todos los aparatos allí, todo preparado, y nosotros todo era estirar el cuello a ver si venían, y no venían, y el encargado allí, y el encargado no paraba, ya va, ¿qué no empezáis? Y nosotros, esperen un momento, que ahora llegan unos compañeros que se han quedado detrás. Total, que los compañeros no llegaban. Les había pasado algo, cada uno tenía sus cosas. Habían 2 que trabajaban en Picar y Marín y Jesús que trabajaba con Pedro Soler. Total, que no llegaban. Los novios a punto de llegar y no tuvimos nada más que Pepe Esteve se tuvo que poner a la batería. Madre mía, Que estaba qué montada. Manolo con el órgano y yo con el bajo, y entre los 3 Qué está bueno. tocando 3 o 4 piezas Qué bueno. hasta que llegaron los demás. Los profesionales. Eso es Sí, verídico, ahora que dice, no sé si mis lo compañeros recuerdo, sí. se acordarán o no. Ahora sí, ahora que lo dice yo lo recuerdo Sí. eso también. A mí que me contaba alguna de las historietas buenas que han pasado, que pasaba con los cíngaros, claro, no era de vuestra. Sí, fue el primer suplente que tuviste. El primer suplente, porque según tengo entendido, entró porque se marchó alguien a la mili. Tino, ¿no? Tino, yo lo quería mucho y lo sigo Tino no queriendo, se marchó y lo, porque y lo- se fue y a lo la echo mili. de menos. Bueno, sí, es igual. Él entró y me ha contado cosas de verdadera. Bueno, yo me lo pasaba muy bien porque contaba cosas que es para morirse. Vosotros sois testigos de algunas de ellas. Eso de y más, estar tocando y más, y dejar el instrumento y arrear. Y- ¿Y este y- dónde está? ¿Y este dónde está? ¿Dónde Y- está? y no verlo, Ya vendrá y no verlo en toda verlo. la actuación. Quiero decir que habéis pasado Sí, momentos buenos. ¿Te acuerdas cuando tuvo la pelea con Pepín? Sí. ¿Eh? Y- Que se bajó a bailar con 2 hermanas gemelas. Eso era muy de él. Y claro, lo que pasa, hasta la media parte bailando no subió a tocar. ¿Sabes? Esa tiene varias. Cuando subió en el descanso, se sube al escenario, que estaba la orquesta montada y estábamos todos. Y yo estaba sentado en el taburete de la batería. Dice, mira Vicente, 2 hermanas. Dice, me asienta una a la pierna. Eso es verdad, ¿eh? Eso es muy de él. Era muy de él. Eso. Y bueno, yo Sí. era un caso. Era un caso. Ahora, era un chaval con una melena, ¿sabes? Entonces... Era un tío guapo y bien hecho. Guapo, Entonces, bien claro, hecho. las tías tenían que Si yo te contara admirarle. cosas, pero no te las Y cuento. era, no, la, Porque no, está feo no, eso es Lo secreto. pasado. Eso es secreto de sumario y él desde arriba nos está vigilando. Bueno, y nos va a total, joder. y dice, Vicente, está para ti. Y yo estoy ya sentado un Y tú ratito y la tocando muchacha... el tabalete queda mirando.
Entonces nos tocábamos, que era el descanso. Sí, pero es igual. Y entonces Pepín Coqueta se lió con él. Sí. Pero tú, hombre, ¿tú qué marcha llevas? Ahí bailando, Eso y fue cuando terminemos eso con me- dar la mano igual Eso que fue los en demás, Benidorm, ¿no? en Benidorm. Fue en Con Benidorm. dar En la mano Benidorm. dar lo demás. Estuvimos 15 días Claro. estuvimos en Benidorm 15 días en una cafetería haciendo música bailable allí para los que querían salir a la Gente, foto, sí, sí, sí. Todos los días, sí. Todos los venía. días, 15 días yendo a Benidorm, yendo y viniendo todos los días, y cumpliendo cada uno con sus obligaciones laborales, claro. Y el Tino, Y ahí en Benidorm fue cuando pasó el caso ese el de Tino conoció a una extranjera Sí. y se quedó allí. Y nosotros ir y venir todos los días. Y él allí Todos a los dormir días, y todos los comer y días. todo. Él estaba vigilando los instrumentos. Eso es verdad, ¿eh? Él estaba vigilando allí, él no podía marcharse de allí. Pues sí, han sido épocas, ha sido una época muy, Bueno, muy buena. anécdotas Las mil. habéis vivido y eso no lo quita nadie. Las vivencias de la juventud y más en ese como ramo. músico era un gran músico, ¿eh? El Sí, Tino. lo era. Un gran músico. Lo era. Tino era una persona que hubiera sido, Y presencia, hubiera sido pues. Vicente el número uno en lo que se hubiera puesto. Sí. En el fútbol también destacó. En todo. A todo lo que se ha Lo metido. que pasa que tenía su forma de ser, cada Y uno tenía- cada era uno muy nos han flojo. parido de una manera. Pero él tenía su forma de ser. Contigo Y, también tuvo una garra fuerte. bueno, A mí contigo. me ha dejado un recuerdo que ya sabéis que se ahogó. Sí, sí. Y yo estaba 20 días sin ir a los jubilados. Y entro y me asiento y él estaba jugando al dominó allá cerca del televisor, allí. Y me ve y ¡Vicente! ¿Yo qué? Dice, ¿qué has estado que no te veo ya más de 20 días que no te veo? El muchacho conmigo tenía bastante. Sí, no, él era una persona. Y yo le dije, que no era verdad, pero le dije, ¡a la oliva! Es lo que se te ocurrió. Y empieza, desgraciado, a la oliva, a la edad En que tan- tienes, en tantos sitios a la buenos edad hay que que ir. tienes a la oliva. Sí. Y Bueno, me, pues- me dio la mano y se fue a jugar otra vez al siguió, dominó. Y al siguió. otro día pasó eso. Me quedé. Eso es para. Los- por desgracia, son cosas que ocurren. Y eso Los son prim- vivencias. Los primeros que nos salimos fueron mi primo y yo. Sí. Y no sé si tú, también con nosotros. No, primero. Tú te quedaste. No. Él salió y entró Rafa Simón, Boti, Yo a Rafa, toda la parte mía, se la se la vendía. dio. Y nosotros tocamos lo menos un año con Rafa, sin estar Vicente. Ah, entonces. A Rafa yo le ¿Tú? vendí toda la parte. El primero que Él salió de antes los 5 fue fue él. Vicente. Y después nosotros dos salimos a la vez y nos sustituyeron Y a tu vosotros. hermano y Alfredo. Sí. Sí. Manolo siguió, Manolo Él siguió. sí, él sí. Pepín siguió. Pepín siguió. Yo no y- sé Pepín hasta cuándo siguió. Yo ahí los cambios ya ¿Le no los sé. reemplazaste tú? ¿Que ¿No te Ya no acuerdas lo el sé. año? ¿Eh? ¿Qué año era? El año de que nosotros salimos, 78. 78. Nosotros nos salimos en el 74, me parece. O en el 75. Puede que en Vosotros el salisteis. 75. Sí, Por lo menos 75, sí. porque yo estaba en el servicio militar Sí, sí. y cuando volví vosotros todavía Sí. no estabais. yo me, Tú y Roberto ya no yo me estabas, casé en el pero en el 71 y estuve unos 3 o 4 años de casado yendo con la orquesta, por lo menos 75 o más, o sea, que no fuera el 76, por ahí. Bueno, pues nada, esto es la vivencia de unos músicos enguerinos que tuvieron en su Y ya- momento tuvieron la gran ocurrencia Sí. de formar un conjunto, una orquesta que gracias a Dios triunfó porque intentos han habido muchísimos de formar grupos, pero este cuajó porque aparte de que eras y sois todavía músicos, muy buenos músicos, había una persona con un interés grandísimo que era Manolo. Manolo Manolo fue era el el alma, El- pero era la persona también que se preocupaba de coordinaros a vosotros. En antes y o después, porque en Claro. antes en el principio y después con los cíngaros, por llamarlo de una forma, los cíngaros nuevos, siguió siendo el alma, creo yo. Pues sí, Pero yo creo que esto ha sido yo para mí, personalmente, ya digo, son vivencias que aún de vez en cuando se queda uno así solo y empieza a recordar, las recuerdo con mucho cariño de verdad, porque sí que es verdad que padecimos mucho por ahí, por esas carreteras de Dios, por ahí no durmiendo y yendo por ahí de cualquier forma, como bien ha dicho Jesús, que lo primero íbamos 3 metidos en un coche de cualquier forma con todos los aparatos dentro y todo, pero también hubieron sus cosas buenas, así que Positivas. vaya una cosa con otra. Tú, Vicente, estabas casado
Sí, Sí. sí. Tú, Jesús, te casaste estando todavía en activo. Sí. Sí. Y tú, Roberto, igual. Sí, yo también. Os casé estando en activo. Sí, sí, Luego sí, sí. Pepín ya estaba casado también. Sí, Pepín y ya. Manolo, no sé ya si era soltero o No, todavía. Manolo, o estaba Manolo se casó, con la- Manolo se casó el mismo año que me casé yo y también más o menos empezó a tener relaciones igual como yo, porque mi mujer y la de ella eran amigas y estaban Ah. allí en casa del borreguero al principio de los cíngaros, ellas bajo en la pista y nosotros arriba en el tablao, y algo pasaría ahí que nos cazaron, tanto Manolo Pepidal como a mí, y allí estamos los dos. O las cazaste vosotros a ella. Puede ser Eso- también. eso no se O sabe. sea que eso, por eso te digo que nosotros, yo estuve de soltero y después de casado, igual como Jesús. Vicente, por supuesto, era casado y Pepín también. ¿Y cómo lo llevaban las mujeres? ¿Cómo llevaban eso vuestras mujeres? Porque eso es algo que... La mía particularmente Se lo juntaban, llevaba muy bien. Cuando actuábamos se juntaban mucho. Sí. En Casa Borrero cuando Y- actuábamos. y de vez en- yo, y yo venían digo cuando alguna estéis vez. por Y de ahí. vez en cuando también la... Ahí van Venían, con vosotros. venían Amigo. alguna vez, sí. Muy bien. Nos vigilaban de cerca. Hombre, el aurelo que tenéis aquí, esto se van a venidor. Fue- Y, fue toda la y pasada Manolo del Borrero, y Vicente se sienta uno aquí en la batería. Venga, va, era para vigilaros. Voy Era a para contar la vigilaros. pasada del borreguero que Cuéntala. actuábamos al tanto por ciento. Y claro, algunos de la orquesta ya nos poníamos en la puerta para cortar entradas y todo eso. Y Éramos aquel, porteros también. espera, espera. A vigilar el Y aquel patrimonio. día la entrada la subimos a un duro. Y claro, la gente renegaba, claro, a un duro. ¿Te acuerdas tú que era un duro y todo? No me acuerdo. No, Y me acuerdo que No me acuerdo. tocábamos piezas allí, arriba del tablado. no me acuerdo. Y habían dos cuadrillas que no paraban. Los del duro, los del duro. Y claro, oye, se armó allí por un duro que se subió en la entrada, ¿eh? No un duro entero. Por ejemplo, si se cobraba 4 pesetas, ese día se un subió. duro. A 5. Y Y por me una peseta, acuerdo, no nombro quién era. Peseteros. no nombres Te decían. nada. No nombres nada. Pesetero y otras cosas. No nombres nada porque se han oído cosas gordicas también. Y se han visto. Vosotros actuasteis una noche que estaba Bruno Lomas aquí cuando iba de capa caída. Con él. Con Bruno Lomas Yo- actuamos una sí, vez. claro, en el borreguero. Bueno. Claro. ¿Tú te acuerdas que aquella noche Y en cantó? Cieza también, una Cantó y no se podía tener de pie. Sí. Sí. Y allá en Cieza que tomamos entonces era, tomamos que también. era un ese- cantante sí. de primerísimo nivel. Sí. Pues yo me acuerdo que los músicos estaban avergonzados. Avergonzados, los músicos que llevaban. Y tuvieron que, no completaron la actuación, lo dejaron estar y seguisteis vosotros. Me acuerdo que os estuviera viendo. Porque a mí me gustaba Bruno Lomas. Pero subió con un pedo Iba siempre como igual. un camión, pero borracho totalmente. No se podía tener de pie, si es que se iba. Y dije, Pues sí, yo recuerdo que sí que actuó con nosotros de teloneros de él Yo- en el borreguero. Y- claro, los he visto yo, por eso te lo digo. Y también en otra ocasión actuamos con él en Cieza y también iba, igual como en las fiestas, eran fiestas de lástima, moro cristiano una o algo, lástima, y en la una calle, aquella vez era en la calle, Una pero lástima. cuando subió al tablao también iba de parte a parte. ¿Te acuerdas, muchacho? Ha sido una serie de años, Bueno, unas pues son experiencias. anécdotas que- Desde luego que vosotros habéis contribuido a hacer aquí una cantidad de parejas, de novios, tremendas. Yo hablo por lo que me toca, que íbamos a veros y la música de los cíngaros no era la música de aquellos grupos que venían de requeñao. No. Era una música bailable, arrimable y que a veces salías del baile del borreguero ¿Y vosotros no? con moladuras aquí de los codos que te ponían. Tú apretando por arriba, te ponían los codos, apretabas por abajo, te sacaban el culo. Impresionante. Y vosotros tocando y os reíais. Y nosotros nos reíamos, me cago en 10. Y también, Se veía muchas cosas desde arriba, ¿eh? también hemos tocado en la pinada de la piscina. Sí, También. Sí. ¿Verdad? Sí, En la sí, pinada sí. de la piscina. Sí, sí, Yo- sí. Ahora me ha venido a la memoria. Nosotros, Jesús, yo creo que estuvimos 10 años. Quiero recordarlo, ¿eh? En casa de... 67 y 70. No sé. 9, 10 años 9 años a lo mejor sí. estuvimos. Y claro, en los 9, 10 años, pues pasan de eso. Pues, toda una historia, toda una Roberto, historia. toda una historia, Jesús, Vicente. Ha sido años que lo hemos pasado muy bien todos
y que ahora de alguna manera nos gustaría tener que hubiera una continuidad. Parece ser que hay inquietud, parece ser que hay gente que tiene ganas de seguir, pero claro, yo pienso que en un conjunto lo básico es la música. Entonces, Si estás preparado, si tú sabes música, no fracasas. Si no, vas muy al remolque de ensayos y de modas. Que hemos contribuido a llevar el nombre de Enguera, Color Cíngaro, por ahí. todo el mundo. ¿De dónde son estos? De Enguera. De Enguera. Sí. Pero por esos pueblos de Dios. Bueno, pues nada, mira, esto es la primera parte de este programa homenaje a este gran conjunto que es Cíngaros. Hemos visto a los precursores, estas personas que con la base de Manolo Vidal, que fue como el alma de este conjunto, como muy bien decís, y luego una continuidad de grandes músicos como sois vosotros. Vamos a seguir, ahora vamos a poner unas canciones que nos ha facilitado Teo Aparicio. Y Un vídeo. sí, por supuesto, que un vídeo. Vamos a poner un CD con imágenes y con un vídeo para también de alguna manera colaborar con estas entrevistas y de alguna manera que sepamos lo que ha sido todo el devenir del grupo. Porque a continuación también empezaremos la segunda parte con aquellos que fueron sustituyendo poquito a poco a vosotros y que a la vez ellos fueron sustituidos en su día hasta que veáis que entonces lo hacemos así. Os damos las muchas gracias. Por Roberto, nada. ha sido un gran placer. Para mí también. Yo he pasado un rato extraordinario porque me he venido a la memoria Pues cosas, ten en cuenta cosas que aún se han quedado increíbles. ten en cuenta que se han quedado 1001 historias aún por contar, pero bueno, no se para- pueden para contar. otro Y programa, porque te Jesús. gusta. Y porque te gusta. Bueno, me gusta, claro que me gusta. A mí todo lo que sea fiesta me gusta. Vicente, mucho gusto y me alegro mucho que estés aquí con nosotros. Y yo también, porque me alegro eres un veterano. Lo tuyo tiene mucho soy mérito. el mayor, ¿qué voy a hacer? Te conozco toda la vida, Soy el mayor. toda la vida tocando, toda la vida. Bueno, pues nada, lo que hemos dicho. Así queda. Muchas gracias.